Hay un pueblo en las montañas del norte de España donde la campana de la iglesia sigue colgada en su torre. Los bancos siguen dentro. El altar sigue en pie. Pero nadie ha tocado esa campana en más de 60 años. Nadie se ha sentado en esos bancos. Nadie ha rezado ante ese altar. El pueblo está completamente vacío. Y así ha sido desde el día en que todos se marcharon, de golpe, y nunca regresaron. Las calles están en silencio. Los muros de piedra se desmoronan. La hierba salvaje emerge entre los adoquines que en otro tiempo fueron pulidos por generaciones de pisadas. Las puertas están abiertas de par en par, como si las personas que vivían aquí hubieran salido un momento y se hubieran perdido en algún lugar del camino de vuelta. Por toda España hay cientos de lugares así. Pueblos olvidados. Ciudades ahogadas. Asentamientos engullidos por el bosque, enterrados bajo embalses, o simplemente abandonados a la podredumbre después de que la última familia se rindiera y se marchara. Algunos tienen nombres que casi nadie reconoce ya. Algunos fueron en su día comunidades prósperas, lugares donde nacían niños, donde las parejas se casaban, donde los ancianos jugaban a las cartas bajo el sol de la tarde. Y luego, por una razón u otra, murieron. Algunos fueron abandonados a causa de la guerra. Otros por la pobreza. Otros porque el gobierno los inundó deliberadamente para construir una presa. Y uno de ellos permanece semisumergido en el agua, emergiendo de un embalse como un fantasma cada vez que vuelve la sequía, como si el pueblo muerto intentara volver a la vida. Estos son 5 de los pueblos fantasma más escalofriantes e inquietantes escondidos por España. Lugares que la historia olvidó. Lugares que la naturaleza reclama lentamente. Lugares donde, si te quedas quieto el tiempo suficiente y escuchas con atención, casi puedes oír el eco de las personas que un día los llamaron hogar. Comencemos. Nuestra primera parada nos lleva al corazón de las montañas de Aragón, en el rincón noreste de España, no muy lejos de la frontera francesa. Los Pirineos se elevan abruptamente aquí. El paisaje es dramático e implacable, gargantas escarpadas, densos bosques de pinos y estrechos valles fluviales donde la luz apenas llega en invierno. Es en uno de estos valles donde encontrarás las ruinas de Jánovas. Jánovas no siempre fue una ruina. Durante siglos fue un pueblo español perfectamente corriente. Los agricultores trabajaban los campos en terrazas a orillas del río Ara. Los niños jugaban en los callejones estrechos entre las casas de piedra. La comunidad era pequeña, nunca más de unos pocos cientos de personas, pero estaba viva. Tenía una iglesia, una escuela, una vida social construida alrededor de los ritmos del año agrícola. Entonces, a finales de los años 50, llegó el gobierno español. El régimen de Franco tenía grandes planes para la región. Querían construir una presa hidroeléctrica en el río Ara. Jánovas estaba directamente en el camino del embalse propuesto. El pueblo, decidió el gobierno, tendría que desaparecer. Lo que siguió fue uno de los desalojos forzosos más prolongados y crueles de la historia española moderna. Las autoridades comenzaron a presionar a los vecinos para que se marcharan ya en 1959. Algunas familias aceptaron la compensación y se trasladaron. Otras se negaron. Habían vivido en Jánovas durante generaciones. Sus abuelos estaban enterrados en el cementerio. Su identidad estaba arraigada en ese valle, en esa tierra, en esas piedras. El gobierno no aceptó la negativa. Uno por uno, los servicios fueron cortados. La escuela fue cerrada. La carretera quedó sin mantenimiento. Y luego, en una medida que conmocionó incluso a quienes ya se habían marchado, las autoridades comenzaron a demoler casas, no las que pertenecían al Estado, sino viviendas privadas, pertenecientes a familias que aún no habían accedido a marcharse. Las excavadoras derribaron muros. Los tejados fueron arrancados. Las ventanas fueron destrozadas. La última familia, los García, resistió hasta 1984. 25 años después de que comenzaran los desalojos, finalmente fueron expulsados. Y entonces Jánovas quedó verdaderamente vacío. Pero aquí está la parte extraña. La presa nunca se construyó. Toda esa destrucción, todas esas familias arrancadas de sus hogares, todas esas casas demolidas, toda esa comunidad borrada, fue en vano. El proyecto fue finalmente cancelado por razones medioambientales. El embalse que debía engullir Jánovas nunca llegó. El pueblo simplemente quedó ahí, desmoronándose, invadido por la vegetación. Una herida en el valle que nadie tenía por qué haber causado. En los últimos años, algunas de las familias expulsadas de Jánovas han regresado para reconstruir. Incluso hay de nuevo una pequeña población permanente. Pero las cicatrices están por todas partes. La mitad del pueblo sigue en ruinas. Las casas demolidas siguen siendo escombros. Y la historia de lo que ocurrió aquí, de lo que un gobierno hizo a su propio pueblo por una presa que nunca se construyó, pesa sobre cada piedra. Si caminas por Jánovas hoy, lo sientes. Ese peso. Esa injusticia.
La sensación de que este lugar fue dañado y de que la herida nunca ha sanado del todo. Pero el siguiente lugar de nuestra lista cuenta una historia muy diferente. Una historia no de crueldad gubernamental, sino de algo mucho más antiguo y más extraño. Una historia de guerra, de peste y de un pueblo al que la gente de los alrededores todavía se niega a visitar de noche. Dirígete al sur desde Aragón, atravesando la alta meseta de Castilla, y llegarás a la provincia de Guadalajara. Este es un paisaje de cielos abiertos y silencio ancestral. Los pueblos aquí son pequeños y antiguos, algunos se remontan al periodo medieval, cuando esta parte de España era una zona fronteriza entre los reinos cristiano y moro. La vida aquí siempre fue dura. Y para algunos pueblos, acabó siendo imposible. El pueblo de Rodelga es uno de los pueblos fantasma menos conocidos de España. Se asienta en un valle tranquilo, apenas accesible por camino de tierra, rodeado de matorrales y los fantasmas de viejas terrazas de cultivo. Los edificios de piedra están en gran parte intactos, lo que en cierto modo resulta más inquietante que un lugar que simplemente se ha derrumbado. Los muros están en pie. Los marcos de las puertas están ahí. Pero los interiores están vacíos, despojados de todo lo que en su día los hizo humanos. Rodelga fue un pequeño asentamiento agrícola que prosperó durante cientos de años. Nunca fue un lugar rico, pero era una comunidad funcional, autosuficiente, como solían ser estos pueblos castellanos, cultivando su propia comida y criando su propio ganado en los suelos pobres de la meseta. El abandono de Rodelga no fue repentino. Fue una muerte lenta, extendida a lo largo de varias décadas en el siglo XX. Como muchos pueblos de la Castilla rural, sufrió el gran éxodo rural que arrasó España tras la Guerra Civil. Los jóvenes se marcharon a las ciudades, a Madrid, a Zaragoza, a Barcelona, en busca de trabajo en las fábricas y obras de construcción de un país que se industrializaba. Los viejos se quedaron. Y cuando los viejos murieron, los jóvenes no regresaron. En la década de 1970, solo quedaba un puñado de vecinos ancianos. En la década de 1980, Rodelga estaba vacío. Pero la historia que cuentan los lugareños de los alrededores es más complicada que un simple declive rural. Hablan de problemas más antiguos. De una peste que azotó el pueblo en el siglo XVII, matando a una parte significativa de la población en cuestión de semanas. De una fosa común en algún lugar bajo la vieja iglesia. De cómo el pueblo nunca recuperó del todo su energía después de aquello, como si algo se hubiera roto en el que nunca pudo repararse. Si esas historias son literalmente ciertas o si son el tipo de memoria popular que se adhiere a cualquier lugar de larga desgracia es difícil de determinar. Pero el hecho de que la gente de los alrededores siga hablando de Rodelga con una inquietud particular, que eviten caminar por allí de noche, que los más mayores se santigüen al pasar, dice algo sobre cómo ha sido entendido este lugar por quienes siempre han vivido cerca. Hoy, el pueblo desaparece lentamente. Las vigas de los tejados se pudren y caen. Los muros se inclinan y finalmente se derrumban. El matorral avanza desde todos los lados. En otra generación o dos, sin intervención, Rodelga podría ser solo montículos bajo la vegetación. Otro nombre borrado del mapa. Estamos a mitad de la lista. Y el siguiente lugar podría ser el más extraño de todos, un pueblo que no siempre es visible. Un pueblo que aparece y desaparece según el nivel del agua del embalse construido sobre él. Un pueblo que se ha convertido, a su manera extraña, en uno de los paisajes más fotografiados e inquietantes de toda España. Viaja al oeste desde Guadalajara hacia la provincia de Zamora, en la región de Castilla y León. Aquí, no muy lejos de la frontera portuguesa, se encuentra el embalse de Ricoballo. Es una gran masa de agua, tranquila y gris en los días nublados, brillante y azul cuando el sol la ilumina. Y ocultas bajo su superficie, o más bien, a veces ocultas, a veces no, están las ruinas del viejo pueblo de Aceredo. Aceredo era un pueblo gallego, ubicado justo al otro lado de la frontera en la provincia de Ourense. Una próspera comunidad agrícola según los estándares de la región, enclavada en el valle del río Lima. Casas de piedra, una iglesia, tierras de cultivo que habían sido trabajadas por las mismas familias desde donde alcanzaba la memoria. En 1992, se completó la presa de Alto Lindoso en el río Lima. El embalse subió. Aceredo desapareció. Los vecinos fueron reubicados. Algunos se trasladaron a un nuevo pueblo construido cerca. Otros se dispersaron. La comunidad que había existido en el Valle del Lima fue desgarrada, sus piezas distribuidas por el territorio sin ningún centro al que regresar. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. En los veranos, cuando la sequía es severa y el nivel del agua en el embalse baja significativamente, Aceredo regresa. Las calles vuelven a emerger. Los muros se elevan desde el agua. La torre de la iglesia aparece primero, luego los tejados, luego los marcos de las puertas, y finalmente los adoquines de los callejones del pueblo, colocados exactamente como estaban la última mañana en que alguien caminó sobre ellos.
En 2022, durante una de las peores sequías de la historia reciente de España, Aceredo resurgió casi por completo. Fotografías y vídeos se extendieron por internet. Personas que habían sido niños cuando el pueblo fue inundado regresaban para caminar por las calles de su lugar de nacimiento por primera vez en 30 años. De pie en los marcos de las puertas. Tocando los muros. Llorando. Un hombre, filmado por un periodista, se quedó de pie en lo que había sido su cocina y describió lo que recordaba. La mesa que había estado aquí. El olor del fuego. La voz de su madre. Todo ido. Todo bajo el agua. Y sin embargo ahí estaba él, de pie en la habitación donde se habían forjado esos recuerdos. Hay algo casi insoportable en eso. Aceredo es pueblo fantasma y cápsula del tiempo en uno. Un lugar que técnicamente ya no existe, legal y oficialmente fue disuelto cuando fue inundado, y que sin embargo sigue insistiendo en regresar. Cada sequía lo trae de vuelta. Cada crecida se lo lleva de nuevo. Está atrapado en un ciclo de aparición y desaparición, como si el propio pueblo se negara a aceptar que está muerto. La gente del lugar lo llama el pueblo fantasma. No es difícil entender por qué. Nuestra cuarta ubicación nos lleva a un lugar muy diferente. Al sur de España, a la región de Andalucía, donde la luz es más dura y la historia tiene capas de una complejidad particular. Porque en Andalucía, la historia de los lugares abandonados está a menudo entrelazada con la historia de la Guerra Civil Española, ese brutal conflicto de 3 años que desgarró el país entre 1936 y 1939 y dejó cicatrices que tardaron generaciones en empezar a sanar. En las montañas de la Sierra Norte, al norte de Sevilla, hay un pueblo llamado Alájar que está muy vivo. Pero no lejos de él, más adentro de las sierras, hay asentamientos más pequeños que no tuvieron tanta suerte. Y entre los menos visitados y menos conocidos está el caserío en ruinas de Minas de la Jayona, cerca de la localidad de Fuente del Arco en Extremadura. Este era un asentamiento minero, no un pueblo agrícola. Creció alrededor de una serie de minas de plomo y plata que fueron explotadas desde mediados del siglo XIX. En su apogeo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el asentamiento albergaba a cientos de trabajadores y sus familias. Había casas de la empresa, una capilla, edificios administrativos, instalaciones para el procesamiento del mineral. Los asentamientos mineros tienen una lógica particular y despiadada. Existen completamente a causa de lo que hay en el suelo. Cuando el mineral se agota, o cuando resulta demasiado caro extraerlo, el asentamiento muere. No hay una zona agrícola trasera que sustente a la gente. No hay economía alternativa. No hay nada. Las minas de la Jayona comenzaron a declinar a principios del siglo XX. Cuando llegó la guerra civil, muchos de los trabajadores ya se habían marchado. La guerra terminó con lo que el declive económico había comenzado. El asentamiento fue abandonado por completo en los años posteriores al conflicto, su población dispersada por un país que intentaba desesperadamente reconstruirse. Lo que queda hoy es extraordinario en su integridad y su desolación. Los edificios industriales siguen en pie, o al menos, sus esqueletos. Las casas de máquinas, las instalaciones de procesamiento, las chimeneas que se elevan sobre el matorral. Las casitas de los trabajadores no tienen techo pero siguen en pie, sus muros de piedra conservando la forma de los hogares que en su día existieron dentro. Hay una capilla. El altar sigue en su lugar. La decoración pintada todavía se aferra a las paredes en parches desvaídos, azules y rojos y dorados, despegándose lentamente bajo el calor seco de Extremadura. Y esparcidos entre las ruinas, semisepultados en el suelo, están los objetos que los trabajadores dejaron atrás. Fragmentos de cerámica. Viejas herramientas. El pequeño residuo material de vidas que se vivieron en este lugar y luego terminaron repentina y completamente. Caminar por Minas de la Jayona es sentir la melancolía particular del abandono industrial. No eran familias de agricultores con raíces que se remontaban a generaciones. Eran trabajadores, a menudo emigrantes de otras partes de España, que vinieron porque había trabajo y se fueron cuando no lo hubo. Su apego al lugar era real, construyeron hogares aquí, criaron hijos aquí, pero siempre fue contingente a la mina. Cuando la mina se detuvo, todo lo demás también. Esa contingencia hace que el abandono se sienta diferente. Más triste, en cierta manera. Estas personas no defendían un hogar ancestral cuando se marcharon. Simplemente seguían el trabajo. Y el trabajo los llevó lejos, y el asentamiento que dejaron atrás ya no era el hogar ancestral de nadie. Y ahora llegamos al último lugar de nuestra lista. El más dramático. El más inquietante. El lugar que, una vez que hayas escuchado su historia, te resultará muy difícil olvidar. Ve al norte. Al norte del todo, hacia la verde y lluviosa región de Galicia, ese rincón celta de España que tiene más en común, cultural y climáticamente, con Irlanda o Gales que con Andalucía o Castilla. Aquí la tierra es suave, húmeda y muy antigua. La niebla cuelga sobre las montañas por las mañanas. Los ríos corren oscuros.
Y en las montañas de la Serra do Courel, en la provincia de Lugo, hay pueblos que llevan tanto tiempo vacíos que el bosque ha empezado a recuperarlos por completo. El pueblo de Portomarín es famoso. También fue ahogado por un embalse, en la década de 1960, y se construyó un nuevo Portomarín en tierras más altas. Su historia ha sido ampliamente contada. Pero a unos valles de distancia, menos visitado y mucho menos documentado, hay un grupo de asentamientos más pequeños conocidos colectivamente por los lugareños simplemente como los pueblos abandonados del Courel. Uno de ellos, lo llamaremos por el nombre que usan los lugareños, Vilar del Or, fue vaciado en la década de 1970 cuando se produjo una combinación de éxodo rural y política deliberada de reasentamiento gubernamental. Lo que hace diferente a Vilar del Or de los otros lugares de esta lista no es la historia de su abandono, que sigue el patrón familiar de jóvenes que se marchan, ancianos que mueren, servicios que desaparecen. Lo que lo hace diferente es lo que ha ocurrido desde entonces. El bosque ha entrado. No educadamente. No gradualmente. Con una especie de energía agresiva, casi deliberada. Los árboles crecen a través de los suelos de las casas. Las raíces han abierto muros que resistieron durante 2 siglos. El musgo cubre cada superficie, los peldaños, los alféizares, los viejos abrevaderos de piedra donde en otro tiempo bebían los animales. Los helechos empujan a través de las grietas en la mampostería. La hiedra ha colonizado fachadas enteras, separando las piedras centímetro a centímetro. Y sin embargo, en medio de todo esto, el pueblo sigue siendo reconocible. Todavía puedes trazar los caminos. Todavía puedes identificar las casas por sus muros. Todavía puedes encontrar la fuente del pueblo, todavía manando, todavía vertiendo agua en un pilón atestado de vegetación. Todavía puedes encontrar la iglesia, su torre todavía en pie, su entrada enmarcada por 2 enormes castaños cuyas raíces han levantado los viejos adoquines frente a la puerta. Dentro de la iglesia, la luz entra por los agujeros del tejado. Los bancos de madera se han podrido. Los santos de escayola que en su día estaban en los nichos han desaparecido, llevados, según se dice, por un hombre del lugar en los primeros años del abandono, para protegerlos de los ladrones o del tiempo. Si alguna vez los devolvió es un asunto de disputa local. Pero en las paredes, en los lugares donde la humedad aún no ha llegado, todavía puedes ver trazas de decoración pintada. Patrones geométricos. Figuras desvaídas. Los vestigios de un mundo visual que en su día dio a esta comunidad su vida espiritual. La sensación dentro de esa iglesia es muy difícil de describir. No da exactamente miedo, aunque ciertamente resulta inquietante. Es más como estar en la intersección de 2 periodos de tiempo, el presente, verde y vivo y reclamando, y el pasado, gris e inmóvil y desvaneciéndose. Sientes que el presente está ganando. Que otra década se llevará el tejado por completo. Que otro siglo reducirá todo esto a montículos bajo el suelo del bosque. Hay historias asociadas a Vilar del Or que la gente mayor de los pueblos de los alrededores cuenta con gran seriedad. Historias sobre luces vistas moviéndose entre las ruinas de noche, atribuidas según el caso a buscadores de tesoros, a los espíritus de los muertos, o simplemente a la imaginación colectiva de una comunidad que ha perdido algo y no puede acabar de aceptar que se ha ido. Historias sobre sonidos escuchados en las tardes tranquilas, voces, dicen, o música, flotando desde los edificios vacíos. Estas historias casi con certeza no son literalmente ciertas. Pero son ciertas en otro sentido. Son las historias que la gente cuenta cuando no puede procesar la pérdida de ninguna otra manera. Cuando un lugar que era el centro de un mundo, donde naciste, donde están enterrados tus padres, donde cada piedra tiene un recuerdo pegado, es simplemente borrado, la mente humana necesita algún lugar donde depositar ese dolor. Y lo deposita en historias. En luces en la oscuridad. En voces en el viento. La gente que se marchó de Vilar del Or no quería irse. Eso es lo que todo testimonio deja claro. Los jóvenes que se fueron a las ciudades se fueron porque no tenían elección, porque la economía del campo gallego a mediados del siglo XX no les ofrecía nada más que pobreza, trabajo duro y una muerte temprana. Se fueron porque tenían que hacerlo. Y muchos de ellos llevaron el recuerdo del pueblo consigo el resto de sus vidas, de la manera en que llevas una herida que ha cicatrizado imperfectamente. Algunos de ellos regresaron, al final de sus vidas, para encontrar que el lugar que llevaban dentro ya no existía en el mundo físico. Esa distancia, entre el pueblo vivo dentro de la memoria y la ruina dentro del bosque, es quizás lo más inquietante de Vilar del Or. No la decadencia. No la iglesia siniestra. No el bosque que aprieta por todos los lados. Es la distancia entre lo que fue y lo que queda. 5 pueblos fantasma. 5 historias diferentes. Y sin embargo, en cierto modo, una sola historia. La historia de lo que ocurre cuando una comunidad termina. Cuando las personas que daban significado a un lugar se dispersan o mueren, y las estructuras físicas que dejaron atrás comienzan su lento y largo regreso a la tierra. Jánovas, destruido por un gobierno que quería construir una presa que nunca construyó,
un monumento a la crueldad burocrática y a la terquedad humana a la vez. Rodelga, vaciado de su gente por la pobreza y la atracción de la ciudad, perseguido por historias más antiguas de peste e infortunio que se le adhieren como la humedad a la piedra. Aceredo, ahogado y renacido, un pueblo que se niega a aceptar su propia muerte y emerge del agua para recordarnos que fue real, que existió, que la gente lo amó. Minas de la Jayona, víctima de la lógica despiadada de la economía extractiva, construido para un recurso, abandonado cuando el recurso se agotó, sus trabajadores dispersados hacia cualquier otro trabajo que pudieran encontrar. Y Vilar del Or, siendo consumido silenciosamente por el bosque del Courel, las ventanas de su iglesia abiertas al cielo, su fuente todavía manando para nadie, sus muros todavía resistiendo a un bosque que eventualmente ganará. Lugares como estos abundan por toda España. Se calcula que hay más de 3.000 pueblos abandonados en el país, quizás la concentración más alta de toda Europa. Son la consecuencia física de una de las transformaciones sociales más dramáticas del siglo XX, el movimiento de las poblaciones rurales hacia las ciudades, impulsado por la economía, por la política y por el simple deseo humano de una vida mejor. Pero también son algo más que una estadística demográfica. Son archivos. Cada muro desmoronado, cada viga podrida, cada figura pintada desvaída en una pared de iglesia es una pieza de evidencia de que hubo gente aquí, de que construyeron vidas aquí, de que amaron y sufrieron y murieron aquí, de que importaron. Cuando estos lugares son finalmente recuperados por el bosque o tragados por el agua o simplemente se derrumban sobre sí mismos, se pierde algo que no puede recuperarse. No solo piedra y madera. Algo más frágil que eso. La memoria de la vida cotidiana. La evidencia de que estas personas específicas, en estos lugares específicos, existieron y fueron reales. Hay algo que merece atención en esa pérdida. Algo que nos habla de la fragilidad de las comunidades, de la rapidez con que la evidencia física de un mundo humano puede borrarse, de lo delgada que es la línea entre un lugar vivo y una ruina. Los pueblos fantasma de España no son simples curiosidades para exploradores urbanos ni telones de fondo dramáticos para la fotografía. Son recordatorios. Recordatorios de que nada dura. De que las comunidades no son permanentes. De que el mundo que construimos a nuestro alrededor puede, dado el tiempo suficiente y las presiones adecuadas, simplemente desaparecer. Y de que las personas que vivieron en estos lugares, los agricultores de Jánovas, los mineros de la Jayona, las familias de Aceredo de pie en sus cocinas reemergidas intentando recordar, no eran tan diferentes de nosotros. Simplemente se les acabó el tiempo. Si este viaje por los lugares olvidados de España te ha resultado tan inquietante como a mí, considera suscribirte para más historias desde los márgenes del mapa, los lugares ignorados, las historias abandonadas y las comunidades que el mundo moderno dejó atrás. Hay más historias como estas de las que podrías pensar. Y cada una de ellas merece ser contada.